Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de estudio de nuestro espacio Area Miklat. Este es el primer audio de clases que voy a emitir este año nuevo de calendario judío. Quise que este audio fuera un poco más libre, como más de mi pensamiento, y pues también para dar unos pequeños avisos al comienzo de este audio. Y el primer aviso que les quiero compartir es que, bueno, estamos creando una pequeña comunidad virtual para encontrarnos a rezar en Shabbat. Entonces ya tenemos una pequeña comunidad base. Bueno, ya no es tan pequeña de hecho, pero el caso es que yo soy perfectamente consciente de que la mayoría de las personas que buscan el judaísmo, buscan la Kabbalah, no son personas que acepten fácilmente en una comunidad. La mayoría de ustedes que escuchan estos audios están en sus casas tratando de entender cómo se guarda un Shabbat, cómo se guarda una fiesta. Y pues bueno, la idea cuál es, que tengamos un espacio los sábados para que nos encontremos virtualmente y podamos rezar juntos. Si están interesados, las personas que estén interesadas, por favor, escríbanme sus comentarios en este video que estoy subiendo, para poderlos tener en cuenta. Igual pues ya la mayoría sabe cuál es mi correo electrónico. También me pueden escribir a mi correo electrónico y decirme yo estoy interesado en participar de los servicios de Shabbat, de rezar en una comunidad virtual. Entonces lo primero que quiero comunicarles es eso. Y pues bueno, dejo abierta la invitación. Lo segundo es que voy a empezar a dar una serie de clases a nivel de talleres, también de manera virtual, presencial virtual. Entonces pues a su momento lo iré comunicando, pero igualmente las personas que estén interesadas en participar conmigo en un taller ya más directamente de Kabbalah práctica, de árbol de la vida, de rezo, de tefilá, de alajá, de todos los temas que iré sacando este año paralelamente con las clases del canal, también por favor háganmelo saber para yo tenerlos en una base de datos, o incluso poder crear un grupo de WhatsApp para las personas que estén interesadas tanto en los servicios de Shabbat, de pertenecer a nuestra pequeña comunidad virtual, como para las personas que quieran acceder a los talleres. Entonces, eso en cuanto a lo primero. Y me tomé mi tiempo, incluso dejé que pasara un tiempo después de terminadas las fiestas, porque cada que termina un ciclo de fiestas, a uno le quedan cosas, a uno le queda algo de esas fiestas, información, conclusiones, deseos de mejorar. Y me puse mucho a pensar en este canal pues que sin ninguna pretensión más que compartir conocimiento, pues es un canal que ha crecido, que tiene ya una cierta audiencia. Me he puesto a pensar en cómo va la espiritualidad en el mundo, en el sentido de que por un lado veo mucha gente con un hambre por la Torá inmensa, que es algo maravilloso, que la gente se quiera acercar a la Torá, pero a su vez la gente que busca la Torá pues también obtiene un montón de negativas, de barreras. No estoy contando nada nuevo cuando estoy diciendo que uno va a una comunidad judía y lo más seguro en un alto porcentaje es que le tiren la puerta en la cara. Tengo que decir las cosas porque así son, es la realidad. Con lo cual se hace difícil para muchas personas acceder a la Torá, y muchas personas en un increíble acto de amor por Hashem y en un increíble acto de amor por la Torá hacen lo que pueden. Y una de las conclusiones que me quedó de este ciclo que terminó es que
Considero que todos los sistemas religiosos del mundo son un fracaso. Yo sé que muchos pueden decir que no tengo la razón, que no es verdad, pero quiero esgrimir algunos argumentos. El primer argumento es que las religiones en general no han logrado llevar a la humanidad al siguiente escalón del proceso evolutivo de la humanidad. Las religiones son instituciones que se han quedado en o convertirse en centros de control social donde a la gente la manipulan y le dicen: usted no pregunte, usted no diga nada, usted solamente crea y venga y no cuestione. Estos son dogmas de fe y si usted cuestiona se va al infierno. Y si no es así, entonces tenemos las otras congregaciones o las otras iglesias que lo que buscan es que las personas estén constantemente llevando enormes cantidades de dinero para que el líder de la congregación, llámese como se llame, viva como un rey, o para sostenerlo a él y a su familia, a costillas pues del sufrimiento o el anhelo o el deseo de la gente de que su vida cambie, de que tengan algo más de bendición, de que Dios los vea con mejores ojos, en teoría, ¿no? En esos dos aspectos es que yo me atrevo a decir que las religiones han fracasado. He estudiado durante este periodo de fiestas muchos libros de Kabbalah, pero me llamó mucho la atención uno del rabino Shimon Halevi, donde hablaba de un personaje que es un personaje que realmente ha sido ignorado, no sé si deliberadamente o no, por la tradición. La tradición como que lo pasa por encima y no le da protagonismo o no le da reconocimiento alguno. Y este personaje es Enoch. Enoch, que fue un hombre que existió entre las generaciones de Adán y Noaj, entre Adán y Noé, y que según la tradición, Enoch vivió sobre la tierra, que fue una persona que nunca olvidó su origen en el paraíso para asumirse en el mundo material y que vivió reflexionando y trabajando espiritualmente sobre los motivos por los que los seres humanos habían sido encarnados. Antes de que Enoch llegara al mundo, el único documento con el cual los buscadores de la verdad habían entrado en contacto era el libro de Raziel. El Sefer Raziel es uno de los textos que quedó del proceso de la expulsión de Adán del jardín del Edén. Cuando Adán es expulsado junto con Java, pues Adán obviamente pasa por un proceso muy difícil, y pues la misericordia divina le otorga a Adán un maestro que es Raziel Amalaj, el ángel Raziel. Y Raziel le empieza a contar a Adán los secretos del universo para retornar al jardín del Edén. Es decir que antes de Enoch lo único que había era este libro, el libro de Raziel. Y este libro intentaba explicar las razones de la existencia. Sin embargo, Enoch quiso ir más allá por sí mismo, y por eso Enoch llevó una intensa vida de actividad interior, cuyo resultado fue su iluminación. Él logró su despertar de la conciencia, logró su liberación del mundo material y logró cosas impensables en su tiempo. Tuvo visiones y experiencias en las que Enoch subía a las regiones superiores de la existencia y veía cómo eran. Y allí se le mostraba el pasado, el futuro, las almas de quienes aún no habían nacido, así como las almas de los muertos del Geinom. El Geinom es un tema muy complejo
porque pues nos dice el Talmud, sobre todo el Tratado de Hagiga, que hay un montón de generaciones que no han reencarnado, que son parte de fallos de creaciones anteriores, y que esas almas están en un lugar llamado Geinom, que es un lugar de corrección muy profundo, y que de cuando en cuando esas almas vienen a la tierra a intentar entrar en las Gilgulim, en las rondas de la reencarnación. Y nos dicen nuestros sabios que las almas más negativas de la historia de la humanidad precisamente son almas que se les ha dado la oportunidad de salir del Geinom y venir al mundo. Todo esto se le presentaba a nuestro protagonista Enoch. Entonces Enoch también vio el reino angélico del paraíso con sus formas, los arquetipos del mundo material inferior, el reino celestial, y tuvo contacto con los arcángeles que vigilaban y supervisaban los procesos creativos del universo antes de ser llevados a la presencia del Sacro Uno, de Hashem, en el mundo primordial de la pura luz. Entonces nos cuenta la tradición que el arcángel Gabriel le dice a Enoch: no temas, Enoch, ven conmigo y mira el rostro del Señor. Pero Enoch se postró ante el único y le adoró, aunque la voz de la divinidad le dijo: no temas, levántate y permanece eternamente ante mi rostro. Entonces Mijael, el capitán de las huestes de Hashem, alzó a Enoch y le quitó su túnica terrenal, o sea, su aspecto físico, lo ungió con óleo sagrado y lo vistió con indumentarias celestiales, de tal manera que Enoch, un simple humano, llegó a tener la conciencia y el estado de exaltación de un ángel, y el Sacro Uno, Hashem, le habló de los secretos que ni siquiera los arcángeles conocían. La razón de la caída de Lucifer, por ejemplo, y por qué se produjo el pecado del jardín del Edén. También le informó sobre el origen de Adán, la manifestación de los mundos, y les mostró a Enoch el gran telón que cuelga entre el trono celestial, cuyos hilos representan todas las generaciones de la humanidad. Enoch tuvo esta revelación tan impresionante y Hashem lo envía de nuevo a la tierra a enseñar a todo aquel que le llame su alma volver a los mundos superiores, a todo aquel que quiera elevar su conciencia, a todo aquel que quiera conocer más profundamente a Dios. Enoch tuvo su escuela, una escuela de misterios. De hecho, les cuento que yo, gracias a todos los aportes de la gente que me ha ayudado con el canal, ya logré encargar y traer el libro de Enoch, y va a ser parte de los estudios de este año. Enoch crea su escuela, les dijo que difundieran este conocimiento sin ocultar nada a quienes desearan conocer de verdad. La tradición nos cuenta que entonces Enoch se dedicó a enseñar a la humanidad que hay algo más que el mundo material, y que la humanidad tenía orígenes en un lugar llamado el Jardín del Edén. En determinado momento de su existencia, Enoch es llamado de nuevo al trono celestial, y es cuando nos cuenta la Torá que en el mismo mes, día y hora en que Enoch nació, la tierra fue oscurecida y todo se hizo invisible a los ojos humanos. Y en ese mismo momento, Enoch fue llevado al cielo superior, y cuando la oscuridad se disipó, simplemente la gente vio que Enoch ya no estaba, como dice la Torá, que se había desencarnado sin tener que pasar por el procedimiento natural de morir y abandonar un cadáver. Mientras los hijos de Enoch le levantaban un monumento funerario en el lugar de su partida en la tierra, Enoch pasaba por las diversas etapas de la ascensión, que en la Kabbalah las llamamos estancias inferior y superior. Entonces, se encontró con las huestes angélicas y arcangélicas de los mundos de Yetzirah, Briah, de los mundos de la formación, de la creación. Y pues la historia nos cuenta que tuvo ciertos combates, porque llegar al trono celestial no es fácil, y la Kabbalah nos cuenta que
hay miriadas de ángeles que custodian el paso hacia los mundos superiores, pero Enoch logró superar todas y cada una de las pruebas, porque el objetivo que Hashem tenía con Enoch era que Enoch ocupara un lugar que había quedado vacío en el trono celestial. Recordemos que hubo un ángel que cayó de la gloria del trono celestial por la soberbia y por el orgullo. Y este ángel caído es el que todos conocen en el mundo popular como Lucifer. Pues bueno, Enoch fue designado a llenar ese espacio vacante en el séptimo cielo, que es el punto más cercano al rostro de la divinidad, y así cuando llegó a este nivel, el fuego del mundo de Atzilut o emanación le transfiguró y adquirió la condición de un ángel que muchos que estudian Kabbalah en YouTube han escuchado este nombre, Metatron, que conlleva el título de aquel que tiene el nombre de Dios. Enoch se convirtió entonces en el gran maestro de toda la humanidad de ese tiempo. Y Enoch fue conocido en muchas de las tradiciones de la humanidad. Lo que representa Enoch dentro de este audio libre que estoy haciendo es: Enoch representa el desarrollo completo de cada nivel de un individuo. O sea, Enoch demuestra con su vida y con su obra que un ser humano puede llegar a las cumbres más elevadas de su desarrollo espiritual. Ahora yo pregunto, ¿alguno piensa que la religión cumple ese objetivo? ¿O la religión más bien lo que hace es mantener a la gente controlada? Con esperanza, porque obviamente siempre la gente tiene que tener esperanza. Y la religión también, además de mantener controlada la sociedad, de mantenerla en la oscuridad, le oculta los secretos del universo al hombre común. Por eso es que la religión oficial evita hablar de Enoch, evitan hablar de este personaje porque pues se daña el negocio. ¿Cómo vamos a hablar de una persona que puede con su propio esfuerzo elevar su conciencia e iluminarse? Eso no es funcional a los negocios de la fe. Entonces, uno de los propósitos que tengo este año, al expandir el canal hacia los servicios de Shabbat virtuales y hacia los talleres ya un poco más presenciales, que la gente me conozca, yo conocerlos, es empezar a acercar mucho más la información necesaria para que los seres humanos puedan conectar con Dios e iluminarse. Y para eso, lo primero que quiero enseñar este año es unas nociones básicas de teología, para que las personas puedan entender que no importa si la comunidad judía te rechaza, no importa si no te dejan entrar, no importa si no te dejan participar de sus servicios. Al final, la Torá ya es un documento público y es un documento universal. Y la Torá está completamente democratizada, de tal manera que cualquier persona puede aprender Torá, puede aprender Misbot, puede practicarlas, puede guardar el Shabbat, puede guardar las fiestas, las conexiones. Lo acepten o no lo acepten, le digan o no le digan, les guste o no les guste. Pero uno de los propósitos que tengo este año es que la gente comprenda que no hay ningún ser humano, diga lo que diga, no existe un solo ser humano que te pueda prohibir relacionarte con Dios. Primero entonces, empecemos aclarando conceptos. ¿Qué es el judaísmo? Porque muchas personas piensan que el judaísmo es una raza, por ejemplo, y no, el judaísmo no es una raza. Esto es fácilmente demostrable. ¿Por qué? Porque hay judíos de todas las razas. Podemos encontrar judíos españoles, judíos polacos, judíos israelíes, judíos mexicanos,
judíos norteamericanos, judíos argentinos, colombianos, peruanos, chilenos. Además de todo, el judaísmo siempre ha permitido la conversión. O sea que también hay que entender que toda persona que está dentro del mundo judío probablemente ha sido descendiente de conversos, de gente que se acercó y se convirtió al judaísmo y luego pasaron las generaciones y esa persona esa familia está completamente regularizada dentro del judaísmo. Es decir, que la diferencia entre un judío de nacimiento y un judío converso no existe, es una diferencia solamente artificial. La verdadera conversión es, en todo caso, rechazar la idolatría, dejar actos idolátricos, adoptar la Torá y entrar en el pacto con Hashem. Punto. Algunos dicen que el judaísmo entonces es una nacionalidad. Y tampoco, porque no todo judío es israelí y no todo israelí es judío. O sea, primero que todo, judíos, ya lo dije, hay en todas las naciones. Todas las naciones del mundo tienen judíos. Y a su vez, esto para empezar a derribar mitos sobre el país llamado Israel, el Estado de Israel, pues hay muchos judíos de nacimiento que no practican la religión. Principalmente los que viven en ciudades como Tel Aviv. Estos son personas como tú y como yo, comunes y corrientes, que viven una vida secular y que no les interesa en absoluto la religión. Realmente los judíos religiosos viven en las zonas cercanas a la ciudad antigua, a Jerusalén. Y pues obviamente en las demás ciudades, pero no son la mayoría del país. Ahora, ¿qué sí es el judaísmo? El judaísmo es un sistema espiritual. Es un sistema espiritual en el cual cualquier persona sin ninguna conexión con la cultura judía se puede conectar. O sea, la Torah es un enlace con el cual yo me puedo conectar a la tradición. El judaísmo también es un pueblo. Es un colectivo humano con una identidad, con unas costumbres, con una historia, etc. Con lo cual entra otra pregunta. ¿Será que pueden existir judíos ateos? Por supuesto que sí. Los hay. Hay muchos. Y para los judíos que son ateos o que están lejos de la religión, la Torah es solamente parte de su cultura únicamente. Como lo pueden ser, por ejemplo, para un guatemalteco, el Popol Vuh, que es un libro de tradición maya, pero pues el guatemalteco ya no sigue los preceptos del Popol Vuh, pero sabe que el Popol Vuh es un libro de su cultura. Yo quiero que pensemos en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, la religión y la nación eran una misma cosa. O sea, que en el mundo antiguo ser egipcio era ser egipcio de nacionalidad y también de religión. Y el egipcio defendía sus dioses egipcios. Lo mismo los griegos. El griego era de nacionalidad griega, pero también de tradición espiritual griega. Los sumerios, los babilonios, los asirios, los celtas, los nórdicos, la idea de religión y Estado eran una sola cosa. En este momento en el mundo moderno no. En el mundo moderno ya la religión y el Estado son cosas aparte. Y esto es gracias a una figura histórica. Hay una figura histórica que cambia para siempre la historia de este modelo, y este hombre es Alejandro Magno, Alexander Mogdón, como se le conoció en Jerusalén. Alejandro Magno fue un conquistador que, por supuesto, venció en batalla a muchos ejércitos, a muchos imperios, pero él tenía una costumbre y era que él no destruía los lugares donde llegaba, como se hacían los otros pueblos. A Alejandro Magno le interesaba mucho ampliar su visión del mundo. Y él decía que todos somos parte del mismo pueblo. Y en lugar de, por ejemplo, llegar y destruir una cultura,
Alejandro aprendía de esa cultura. Por eso es que existió un lugar llamado la Biblioteca de Alejandría. Con Alejandro Magno, entonces, la noción que teníamos de religión y nación comienzan a divergir. Y luego, posteriormente, el catolicismo de Roma y el Islam refuerzan esta divergencia. ¿Por qué? Porque el catolicismo buscó que los bárbaros se convirtieran al cristianismo. Entonces vemos el fenómeno de los vikingos convertidos al cristianismo en Dinamarca y en Noruega. Vemos también que los bereberes y las tribus nómadas del desierto se convirtieron al Islam. Hace 300 años comienza la modernidad y la religión empieza a perder tracción como forma de identidad. Por eso es que no todo judío es ortodoxo observante. Y ese es uno de los mitos que muchas de las personas que no conocen el judaísmo y que lo empiezan a conocer se tienen que enfrentar. La gente piensa que entonces, como yo llegué a la Torá, tengo que cumplir todo a rajatabla como lo hacen los judíos ultraortodoxos. Y la gente se mete en unos líos porque entonces se encierran en su casa, solamente visten de negro, se dejan crecer la barba y desconocen todo lo demás. Y desconocen que hay muchas formas de aproximarse a la Torá y que esa, la religiosa, no es la única. Hoy en día hay gente que cree que el judaísmo es más una religión y hay gente que cree que el judaísmo es más un pueblo. Ahora, hay otra posibilidad dentro de este análisis que estamos haciendo. ¿Y si decimos que el judaísmo es una biblioteca? Esa podría ser una noción interesante porque es una tercera posición en la cual, pues sí, literalmente el judaísmo es una gran discusión de sabios a lo largo del tiempo que ha generado un cuerpo de conocimiento increíble. El Talmud, la Mishnah, el Midrash, la Agadá, el Zohar, por decir unos pocos. O sea que a uno no le alcanza la vida para leer todo lo que está escrito en la tradición. Sin embargo, ninguno de estos tres conceptos que he enumerado es completo. Yo diría que lo más cercano a definir como judaísmo para nosotros es la palabra Brit, o sea, un pacto. Realmente, cuando tú que me escuchas te acercas a la Torá, estás estableciendo un pacto con Hashem. Hashem como un ser absoluto, infinito, trascendente e inmanente, y nosotros los seres humanos. ¿Por qué estoy sacando la religión de esta ecuación? Porque la religión intenta definir a Hashem. Y ustedes se van a dar cuenta que todas las religiones del mundo creen que tienen la verdad sobre Dios. Todas creen que son elegidos, todas creen que van a ir al cielo y que los que no creen en lo que ellos creen se van a ir al infierno. Y todas las religiones creen a pie juntillas que saben lo que Dios está pensando. Eso es imposible, porque nadie puede saber lo que está pensando un ser absoluto, infinito, trascendente e inmanente. La religión intenta definir a Hashem y usa un lenguaje limitado para querer definir lo que es ilimitado. Por eso es común que uno confunda las ideas que uno tiene de Dios con Dios. Entonces lo que yo pretendo con estos primeros audios del año es que la persona que los escuche empiece a refinar un poco su teología y que no confundamos lo que nosotros pensamos de Dios con lo que realmente es Dios. Yo puedo tener una opinión de Dios, pero eso no significa que yo sepa lo que es Dios. Entonces empezamos a encontrar que es ridículo que haya gente que sepa lo que Dios quiere, o gente que dice Dios me habló y me dijo que tú tienes que ir al culto y tienes que hacer caso. O como hacen algunas congregaciones que dicen que tienen sesiones de profecía, lo cual es absurdo desde todo punto de vista.
Eso es lo que hace la religión con la gente. Lo que hace la religión con la gente es meterla en la locura de pensar que saben lo que realmente Dios quiere. Entonces, todo esto que acabo de decirles, los derivados de la Torah, el Zohar, el Midrash, la Mishnah, el Talmud, son el producto de la evolución de este pacto entre Hashem y el hombre. El pacto ha generado que nosotros querramos saber más de Dios y querramos aprender más de Dios y querramos cada vez refinar más nuestra percepción de Dios. Y esto es otra característica importante y es la evolución. Volvamos a pensar en el mundo antiguo. Lo que los judíos pensaban de Hashem hace siglos o hace miles de años era muy diferente a lo que hoy pensamos de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, pues la gente era agricultora, eran campesinos que no tenían acceso a los libros, que no tenían acceso al conocimiento. O sea, yo me imagino, por ejemplo, a los campesinos de la época del rey David. Y su única relación con Dios era a través de los korbanot, de los sacrificios. O sea, para lo más importante para los judíos de la época del rey David era llevar sacrificios. Por eso fue la necesidad de crear un templo, primer templo, segundo templo, porque era la única manera en la que la gente podía aproximarse a Dios, llevando un chivo, llevando una vaca, un toro, un carnero. ¿Pero acaso los judíos hace 3000 años rezaban? La respuesta es no. No rezaban. ¿Por qué? Porque no existía masificado el sistema que tenemos hoy en día de la impresión de libros. En el mundo antiguo los que tenían libros era la gente más adinerada, era gente muy selecta y pues la cultura la crea es el pueblo. La cultura no la crean los ricos. Entonces sí, puede que haya una familia judía muy rica que tenga los libros en su casa, pero si esos libros no están al acceso del pueblo, pues simplemente no van a ser parte de la cultura. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando leí el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Léanlo. Ahí está, segundo libro de Reyes, capítulo 23. A esta gente se le había olvidado hacer Pesaj. No lo hacían, se les olvidó. Y Pesaj es el ritual que todo el judaísmo hace hoy, que es básico. Pesaj. Y en la época del rey David no lo hacían. Hace 2000 años, el judaísmo era completamente templocéntrico. Todo giraba en torno al templo. Y todavía hoy en día hay mentalidad templocéntrica. Hoy en día todavía se piensa que para yo acercarme a Dios tengo que ir a un lugar. O como mucha gente sueña, no, es que yo voy a guardar la Torah solamente cuando esté viviendo en Jerusalén. Mentira. Porque la gente que piensa así tiene una teología rara. Piensa que Dios está en Jerusalén. ¿Y acaso luego Dios no está en todas partes? O sea, Dios, la mente maestra, creadora de todos, de los universos, de los multiversos, se va a limitar a un lugar. Es raro, es raro. Lo que quiero decir es que el pacto entre Hashem y el hombre ha evolucionado a lo largo del tiempo. ¿Por qué ya no hay templos? Porque probablemente, lo digo en un término probable, no estoy asegurando, pero probablemente Hashem decidió que ya la época de los templos no era funcional para su plan divino y por eso no tenemos templo. Si Hashem quisiera que existiera un templo para llevar sacrificios, para Hashem nada, absolutamente nada, es imposible. ¿En qué creía la gente hace 3000 años? Hace 3000 años, y esto está registrado sobre todo también en muchos libros de Kabbalah, la gente creía en un Dios con cuerpo. Creían que Dios tenía cuerpo. Y también
había mucha gente que era politeísta y pagana. Y si nosotros leemos de nuevo los profetas, la queja recurrente de los profetas tiene que ver con esto, con que la gente no se pase a la idolatría, con que la gente obedezca los preceptos del cielo, de la Torá, y con que la gente se preocupe por los más desfavorecidos del pueblo, la periferia del pueblo, que son la viuda, el huérfano, el anciano y el extranjero, el ger o el converso, que el término ger o gerim se usa también para denotar a los conversos. Estos 4 tipos de personas eran la gente más vulnerable de su tiempo. Y pues bueno, eso era el trabajo de los profetas. Que la gente dejara de pensar en Dios con imágenes y que la gente dejara la idolatría. Hace 800 años, nuestros sabios dieron una pelea intelectual para hacer entender que Dios no tiene las limitaciones de un cuerpo. Por lo tanto, lo ilimitado no tiene forma. Algo que no tiene límites no puede tener forma. Con lo cual, nuestras prácticas, por lo menos hablo del judaísmo, nuestras prácticas e ideas sobre Dios han cambiado. Todavía hay gente que piensa así, hay gente que piensa que puede colocar una estatua de una muñeca o de un ángel y ponerle velitas y piensa que con eso se le va a solucionar la vida, no sé, o con una piedra, con un cuarzo, qué sé yo. Pero el reto que hemos tenido desde siempre es contemplar la imagen de un Dios por fuera de las barreras de mi comprensión mental. Y por eso fue que en este audio puse a Enoch como el inicio. Porque Enoch se desprendió de todo arquetipo mental, de toda imagen. Y accedió, la logró, accedió a los mundos superiores. Y si nosotros estudiamos lo que está escrito en el Tanaj versus lo que hacemos hoy en día, es evidente que las prácticas espirituales y las ideas sobre Hashem han cambiado. Hoy en día, por ejemplo, nuestra teología nos lleva a comprender que la realidad tiene 2 dimensiones. La realidad tiene una dimensión del alma y una dimensión del cuerpo. Hace 3000 años no existía esto, de pensar que hay un alma y hay un cuerpo. Y hablando de conocimiento, por ejemplo, de conocimiento científico o matemático, ¿para qué usaban nuestros antiguos las matemáticas? Básicamente para contar ovejas y cabras, para que no se perdieran, para que supieran cuántas ovejas tengo, cuántas cabras tengo, cuál es el diezmo y cuánto tengo que llevar al templo. Fin. ¿Nosotros para qué usamos la matemática? Pues obviamente para mucho más que contar ovejas y cabras. Sin embargo, la matemática como concepto es mucho más tardía. Y es la matemática como concepto lo que nos abre la mente a la metafísica. De hecho, la metafísica nace de los estudios de los antiguos matemáticos. Entonces, así tengamos el mismo libro, la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Así sea el mismo libro. Una persona hace 3000 años va a leer algo muy diferente a leerla hoy. Porque hoy tenemos muchas más herramientas, hoy tenemos muchos más conceptos, hoy tenemos más conocimiento, tenemos más libros, tenemos más comentarios. Y eso cambia la ecuación por completo. Hoy en día no somos ignorantes, que dependemos de un templo. Y si somos ignorantes, podemos curar nuestra ignorancia porque existen los recursos para curarla. Existen los libros, hay sitios web donde está todos los libros de la Torá para estudiar. Existe la ciencia, existe el pensamiento moderno, existe el funcionamiento de la mente. En fin,
Hoy en día, cualquier ser humano puede hacer lo que hizo Enoc. Entregarse en alma y cuerpo y vida y conciencia al descubrimiento de Dios y eventualmente poder conectar, eventualmente poder hacerlo. Ese es el propósito. Muchas de las cosas que tienen que ver con ya temas de iluminación, algunas las podré compartir aquí, otras no, porque son temas que pues de pronto pueden afectar mi canal. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe con estos temas de uno jalarle los bigotes a la religión. Entonces, por eso estoy empezando a abrir la posibilidad de tener talleres más privados para explicar más conceptos. Pero seguiremos obviamente haciendo clases, obviamente. Quiero terminar este audio de hoy, que es el inicio de un ciclo que con la ayuda de Hashem espero sea muy fructífero y maravilloso para mí y para ustedes. Con un término que es un término que se ha usado mucho y digámoslo así ha sido parte del uso y del abuso dentro de la tradición, por lo menos desde el año 2010 para acá, y es la palabrita emuná. Una palabra tan mentada y tan dicha, pero la mayoría de la gente cree que la palabra emuná significa fe. O sea, la fe de la pandereta. Cuando uno los ve con su panderetica, yo tengo fe que todo cambiará. Chu, 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 chu. La fe malentendida se emparenta con la creencia. O sea, con los credos. ¿Y qué es un credo? Credimus in unum deum patrim nomen potentim. Usted crea, usted no pregunte. Usted crea, punto. O sea que emuná no puede significar creencia. Realmente, emuná en el judaísmo significa fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es una relación. Nuestra relación con Dios se parece mucho a lo que podría ser un matrimonio. Es la metáfora más común entre Dios y el hombre, entendiendo lo que es la emuná. Uno no tiene fidelidad en, uno tiene fidelidad con. O sea, piensen ustedes los que están casados, que llevan años con su pareja, que llevan años aguantando y mejor dicho, y ya se merecen una estatua en la plaza del pueblo por el aguante que han tenido. Lo que ustedes pensaban de su pareja cambia con el tiempo, pero siguen estando en la relación. O sea, mi esposa, por ejemplo, ha tenido su proceso, ha tenido su evolución, no es la misma persona con la cual yo me casé hace ya casi 18 años, gracias a Hashem. Yo también he cambiado, yo no era la misma persona que era hace 18 años, y sin embargo seguimos estando en la relación. Y eso es lo que Hashem espera de nosotros. Hashem no está esperando personas perfectas. Eso es del fanatismo religioso. El fanatismo religioso es el que mete a la gente a pensar que tiene que ser absolutamente perfecta, no tener ninguna falla, estar todo el tiempo metidos de cara en la Biblia, no tener nada más que hacer sino vivir obsesionados con la religión. Y ahí es donde vemos los fanáticos religiosos. Hashem lo que me está pidiendo es que con mis fallas humanas, con mis defectos humanos, con mis idas y venidas humanas, yo siga en la relación. Una de las cosas que ha pasado con los modelos religiosos extremos es que la gente se revienta. La gente no aguanta tanta opresión. No aguanta que le digan, usted ya no puede ver televisión, usted ya no puede escuchar radio, usted ya no puede ver a su familia, usted ya no puede salir a la calle, usted se tiene que vestir de tal manera, usted tiene que
cerrarse tanto, tanto, que eso es como una bomba de tiempo. Y yo he conocido gente, lamentablemente, que se meten en eso, al final explotan y terminan abandonando la Torah, rompiendo el matrimonio. Yo prefiero a la gente que no sea perfecta, pero que siga dentro del pacto, que no abandonen su relación con la Torah ni con Hashem. Dentro de este ciclo de clases de teología, vamos a estar tocando mucho la teología más popular en el judaísmo, que son los 13 principios del Rambam. Es una teología muy aplicada. Prácticamente todos los sistemas, sefardí, ashkenazim, masortí, reformista, todos los sistemas tienen en cuenta los 13 principios del Rambam. Y esto significa que aunque los 13 principios del Rambam sean la teología más aplicada, eso no quiere decir que haya solamente una forma de aproximación al judaísmo. Y ese es el error más común de las personas que no nacieron en el judaísmo y se aproximan al judaísmo, que siguen pensando como si fueran cristianos, creer a rajatabla. Y es que está escrito en el libro, y si está escrito en el libro se tiene que hacer así. Ok, pues te cuento, en el libro está escrito que si tu hijo te desobedece lo tienes que matar a piedra. ¿Lo vas a hacer? Está escrito en el libro. O sea, si nos vamos a lo literal, la Torah literal tiene aspectos muy complejos para el mundo moderno, para nuestra relación con la gente. Estamos en otro tiempo y yo no me imagino a ningún religioso, por llevado que esté, cumpliendo esa parte de la Torah que se llama el Ben Sorer, el hijo rebelde y contumaz. Que si una persona tiene un hijo rebelde, tiene que llevar a que lo castiguen y el castigo es lapidación. Dudo que haya un padre tan loco y tan llevado que haga eso. Entonces tenemos que estudiar qué hay detrás, cuáles son los secretos de ese tipo de cosas en la Torah. Y sobre todo dejar de tener la mentalidad cristiana de creer a rajatabla porque es que lo que dice el libro hay que hacerlo tal cual. No. Hay muchas formas de vivir el judaísmo. O sea, que el judaísmo es diverso, sí. Que el judaísmo tiene limitaciones, también. Porque también el pueblo judío ha definido sus fronteras. La halajá, la ley judía. Y alágicamente hay cosas que no están permitidas. Hay cosas que no van. Que si una persona traspasa la halajá, ya no está en judaísmo. Punto. O sea, eso tiene también que quedar claro. Entonces, dentro del judaísmo vamos a encontrar muchos puntos de vista. Muchos puntos de vista contradictorios. Miren, no se imaginan ustedes la cantidad de gente que me escribe o que me envía audios cuando les doy mi número de celular. Es que el maestro tal de YouTube dijo una cosa, pero es que el otro maestro también en su canal dijo otra y yo no sé qué hacer. Pues claro, porque cada uno tiene su propio punto de vista sobre la cosa en concreto. Y todo esto hace parte del eterno debate sobre los textos en el contexto de su tiempo. Esto es lo que pienso durante este ciclo, pues paralelo a todo lo que hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo de astrología, de reencarnación, de los libros. Hay libros muy buenos que llegaron este año y hay libros que solamente los puedo compartir mediante talleres. No puedo hacerlo de otra manera porque hacerlos demasiado públicos, vuelvo y digo, me podría poner en riesgo el canal. Pero este audio, esta clase es la introducción al nuevo ciclo del año. Va a seguir igual con las clases. Este año vamos a estudiar Midrash. El año anterior estudiamos el Zohar. Entonces ya vamos a dejar un poquito descansar al Zohar.
y nos vamos a meter en el Midrash a ver cómo se ve la Torah desde la perspectiva del Midrash. Y vamos creciendo juntos. Y vamos pues dándole más energía a este proyecto de Area Miklat. De todo corazón les agradezco a todas las personas que se han suscrito, que están pendientes de los videos, por su apoyo, por su like, por el tiempo que se toman escuchándome, por las palabras que a veces colocan en la cajita de comentarios. Si es tu voluntad y si así te lo indica tu ser, suscribirte, compartir este material con la gente, darle me gusta, sería de gran ayuda. Porque la idea este año es no solamente que la gente tenga bases de Torah, que eso está muy bien, sino que la gente comprenda que el objetivo no es hacer una religión más. El patriarca Abraham, que es el padre de todos los movimientos monoteístas, el patriarca Abraham nunca quiso crear una sola religión. Lo único que Abraham dijo fue que Dios es uno y que todo es Dios. Punto. Entonces quiero que en esta era donde la gente está tan polarizada, donde la gente está tan confundida, donde mucha gente está decepcionada de las iglesias, mucha gente está decepcionada de los pastores, mucha gente está decepcionada de los sacerdotes, que al menos exista un pequeño espacio como este para aproximarnos a Dios de otra manera y para que nosotros mismos seamos el templo y nos quitemos esa noción de que el templo son unos ladrillos, unas sillas, un altar y allá un viejo hablando un poco de cosas para convencer un poco de gente. Podemos hacer las cosas que hizo Enoc, podemos conocer el propósito de nuestra existencia y podemos apoyar el plan divino desde el lugar donde estamos, así estemos en cada una de nuestras casas, así nos rechacen las comunidades, así nos rechacen los que se llaman a sí mismos judíos de nacimiento. No importa, ya en este punto de lo único que necesitamos es de una voluntad de hierro, de un corazón de fuego y de un alma que tenga hambre de Torah. Eso es todo lo que necesitamos. Les deseo que tengan un año 5785 lleno de bendiciones, que sea un año dulce de principio a fin, que Hashem los bendiga a ustedes, a sus familias, a todos aquellos que escuchen estas humildes palabras, con bendiciones del mundo superior, con bendiciones de este mundo, Refuah Shelema, Parnasá, Atzlaha, Briut, Shalom Bait. Y pues bueno, empezamos un nuevo ciclo. Shalom, shalom para todos.